Sean bienvenidos a esta segunda videocápsula en la materia Educar en Valores 2. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? En esta unidad vamos a identificar aquellos valores, ¿verdad? Pero también vamos a conocer ahora los antivalores, que es aquí donde nosotros trabajamos y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común y también profesional, aplicamos esto, los antivalores. No lo queremos decir, pero pues así es, ¿verdad? Vamos a tratar de identificar en dónde nosotros, como docentes, nos encontramos inmersos y vamos a tratar de calificar también el propósito de este sentir, sobre todo en que nosotros caemos, la cotidianidad nos hace hacer las cosas o sentir las cosas normales, pero la realidad es otra. Siempre y todos los días estamos aprendiendo, todos los días en relación a las experiencias que vamos teniendo. Y bueno, pareciera que no, pero también aplicamos antivalores. Y estas conductas, vamos a estudiar este tipo de conductas y estas actitudes que tenemos, porque pues no me dejarán mentir, pero nosotros como seres humanos pues nos desenfrenamos en determinados momentos, e inclusive nos dicen ser o nos dicen comentar, o uno mismo se valora y dice uno, bueno, pues creo que en este momento sí, sobrepasé todos los límites, me molesté, me enojé e hice algunas condiciones en las cuales pues no es tan fácil poder retomar y poder, en este caso, tener un criterio firme. Hay quienes lo tienen porque lo han trabajado constantemente, pero hay quienes todavía nos hace falta ese sentir. Bien, entonces, esto también debemos de darnos cuenta que inclusive los propios psicólogos comentan que estas actitudes y estas acciones desenfrenadas nos pueden convertir en personas problemáticas y también nos pueden repercutir en nuestra salud. Es ahí donde vienen todas las enfermedades de terminación-itis, ¿verdad? Dermatitis, algunas otras infecciones ahí que pudiéramos llegar a tener algunas otras condiciones orgánicamente hablando. Entonces, son negativas para nuestra salud, además de que pues nos dejan mal vistos. Entonces, ese es el propósito, que nosotros valoremos para que podamos enseñar. Entonces, nosotros tenemos que aprender para que en este caso pues podamos valorar y también conocer dónde estamos o dónde son nuestros puntos de oportunidades. También vamos a poder distinguir el aspecto moral, ¿verdad? Y sobre todo que viene inculcado desde la familia, y la parte ética en este sentido, pues involucra no solamente a nosotros mismos, en nuestra familia, sino también en la sociedad, con las personas o terceras personas en las cuales nos involucramos. Entonces, aquí básicamente es tomar una línea y podernos medir. De eso va a tratar esta segunda unidad. Además de ello, les decía, vamos a conocer algunos antivalores. Esto nos va a permitir poder ejemplificar con más, con una pues tal vez técnica, alguna actividad que nosotros vayamos a realizar en el sentido de poder llevar a cabo la distinción de estos valores y por consecuencia los antivalores. En un momentito más les voy a comentar en qué va a consistir todo esto. Y bueno, también el otro elemento muy importante y que no debemos dejar de considerar es en esta última indicación o en este último comentario, vamos a platicar un poquito de las jerarquías de valores. En este sentido, vamos a ver cuáles son las económicas, ¿verdad? Cuáles son las vitales, las intelectuales, hasta llegar a las psíquicas o psíquicos, ¿verdad? Y las religiosas como último elemento, que debería de ser uno de los primeros, ¿verdad? Pero pues así está indicado.
Y entonces vamos a ir viendo por qué y por qué estos estereotipos que también traemos arraigados, ¿verdad? Y indicados como tales. También vamos a poder, en este sentido, identificar qué le falta a nuestros niños o a los jóvenes a quienes estemos pues impartiendo la docencia, y podemos ver también e identificar que todos, absolutamente todos, de alguna u otra forma practicamos antivalores. Pareciera que no, pero así es. Decimos mentiras piadosas cuando no son ni piadosas, y por consecuencia pues no deben de ser mentiras, ¿verdad? Porque entonces estamos aplicando aquí antivalores. Y nosotros y lo hacemos porque como humanos recordemos que no somos seres perfectos, somos seres con un estilo, una base de imperfección, pero básicamente ese es el propósito. Y sobre todo, ¿por qué conocer estas jerarquías de valores? También lo vamos a estudiar para poder entender a otras personas, que es donde nos cuesta trabajo la aceptación con los demás. Y es difícil, es muy, muy, muy complejo, inclusive desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista personal, mucho más desde el punto de vista espiritual. Entonces, son condiciones bastante fuertes, bastante que como humanos, ¿verdad? Decimos por ahí que cada cabecita es un mundo. Bueno, pues así es estas circunstancias, y que esto también nos viene a repercutir, todos estos elementos de valores nos vienen a repercutir en el sentido cognitivo. Y es ahí donde debemos de tomar pues y subrayar sobre todo estos aspectos tan importantes, porque eso también nos va a permitir recordar esta jerarquía de Maslow, o sobre todo o la pirámide de Maslow que se comenta, en donde se ven originalmente las necesidades fisiológicas, y acá estamos viendo necesidades vitales. Entonces está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros deseamos y siempre tenemos ese objetivo de ser personas exitosas, de ser personas emprendedoras, de ser personas positivas, ¿verdad? Y eso es a lo que se va a referir esta unidad. Bueno, ahora sí, me paso con el elemento importante, que es aquí en esta videocápsula lo que les voy a comentar. La actividad que ustedes deben de realizar es continuar con la revista digital. Ya la comenzaron en la unidad número 1 y ahora la van a continuar, pero en este caso va a ser aplicando un cuento. Ustedes van a realizar, van a generar, ¿verdad? Van a idear un cuento. ¿Un cuento con qué? Con estos valores y antivalores. Por acá tengo marcado que, si no me equivoco, fueron 17 valores con 17 antivalores. Entonces, vamos a trabajar igual de una forma bastante interesante, al azar. Vamos a formar equipos, eso lo vamos a platicar en nuestra clase. Y en nuestra clase virtual, y entonces nos vamos a repartir en equipos, y supongamos que quepan o sean por equipo 3 personas, y cualquiera de los 17 valores les va a tocar, y van a platicar o van a hacer un cuento tomando en cuenta animalitos, ¿verdad? Tomando en cuenta personas o lo que ustedes gusten. Y van a hacer el cuento, pero va a ser una historia así rápida e inmediata, porque eso debe de caber en aproximadamente una cuartilla nada más. Una cuartilla pues corresponde a una página completa, tamaño carta, y en la cual está dividida en los 4 párrafos, que ustedes ya saben, ¿verdad? Con 4 líneas cada una, ¿verdad? Y aproximadamente eso es la realización del cuento. Pero el cuento, el asunto es de que va a hablar, por ejemplo, se me ocurre del amor. El valor es el amor. Y por consecuencia, se hace el cuento relacionado con el amor, ¿verdad? Y por el contrario, van a hacer un cuento con el desamor.
Entonces, ese equipo va a hacer, digamos, dos cuentos, uno positivo y el otro negativo. ¿Qué pueden hacer? Pues agregar figuras, si pueden hacerlo, como los cuentos que se hacen en los cuentos infantiles. Y van a agregarla a su revista digital. Entonces, es corto, no es mayor a una cuartilla, puede ser menos, ¿verdad? O tres o cuatro párrafos. Y entonces es ahí donde ustedes lo van a desarrollar. Va a ser ese trabajo en equipo y el equipo que le corresponda, pues va a comentar qué valor y qué antivalor le correspondió. Bueno, pues con esto doy finalizada la videocápsula en la unidad número 2. Gracias.